Ahora proseguimos a la próxima ponencia, la última antes de la mesa redonda, y con nosotros va a estar ahora el astrólogo Pablo Janiszewski de Chile. Pablo es astrólogo y psicoterapeuta, disconforme con el enfoque materialista de la ciencia moderna, y yo añadiría materialista histórica atea, se adentra progresivamente en la alquimia, la astrología y la magia de los filósofos herméticos del medioevo y el renacimiento. Su investigación de la astrología va derivando con los años en una recuperación y reconstrucción del enfoque helenístico, medieval y renacentista, adheriéndose en las complejas técnicas tradicionales. Buscando permanente formación, logra la certificación en astrología medieval en la prestigiosa Academy of Predictive Astrology de Londres. Es miembro oficial de la Society of Astrologers, institución que custodia el arte de astrología dentro de sus antiguos linderos. Dicho organismo le concedió el grado de Master Astrologer. También es parte de la International Society of Classical Astrologers. Junto a lo anterior, ejerce como docente en el Centro Astrológico de Chile. Y Pablo hoy va a presentar la ponencia titulada El Burka de Urania, un análisis crítico de la tradición astrológica. Como empezamos 5 minutos antes, disculpen, después de la hora acordada, vamos a extenderle un poco más el tiempo a Pablo. Recuerden, si quieren hacer preguntas, háganla en la sección de preguntas y respuestas. Y luego de la ponencia de Pablo, vamos a pasar a la mesa redonda, que va a ser el último evento de hoy, el segundo día del Code. Así que, Pablo, bienvenido y la sala es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, y a todos los organizadores del Congreso. Para mí es un verdadero honor tener esta oportunidad de compartir con tan ilustres ponentes como los que me han antecedido, los que me van a proceder después el día de mañana. Y bueno, por mi parte, quiero compartirles una presentación. Vamos a ver si es que se vea bien. Ya deberían estar viéndola. Sí, señor, bueno, se ve. Súper. Bueno, la ponencia para este primer congreso de astrología tradicional, en mi caso se llama El Burka de Urania, análisis crítico de la tradición astrológica y su despliegue diacrónico. El nombre es un poquito largo, puede sonar hasta presuntuoso incluso, pero tiene una explicación. Y es que por análisis crítico vamos a entender dos cosas. El primero, lo que se ha hecho a nivel académico, a nivel de análisis textual, a nivel filológico e histórico, respecto a la serie de textos de la tradición astrológica que en años recientes han venido siendo estudiados y traducidos, y además comparados entre sí. Y se le llama normalmente análisis crítico, entonces, a ese estudio filológico e histórico de los textos, que es muy, muy interesante, que ha aportado muchísimo conocimiento respecto al desarrollo histórico en etapas de la astrología y sus respectivas técnicas. Y de ahí entonces también hablamos del despliegue diacrónico, es decir, cómo esa astrología de puño mesopotámico, babilónico en su origen, se fue desplegando, desarrollando a través del tiempo. Eso es diacrónico, a través del tiempo. Pero también quisiera yo hacer aquí, y de ahí el nombre del Burka de Urania, un análisis crítico al análisis crítico. O sea, un metaanálisis de lo que se está haciendo, no tanto en términos de las traducciones o de los estudios comparativos, que me parecen fenomenales y estupendos, sino más bien a partir de cierta polémica que se ha desarrollado a partir de esas traducciones y de esos estudios comparativos. Vamos a llegar a esa polémica en el último tercio de la ponencia. Antes quiero hacer algunas exposiciones de fundamentos para que podamos entender en qué sentido esa polémica se ha desarrollado y por qué me parece que se debe hacer un cuestionamiento crítico a dicha polémica. Entonces, el Burka de Urania es en el fondo un nombre que elegí un poco provocativo,
simplemente para reflejar esta idea de que ha aparecido una cierta tendencia un poco integrista o un poco fundamentalista, podríamos decir, entre distintas perspectivas y periodos astrológicos, y quienes, por supuesto, hoy día como astrólogos las proponen, las enseñan, las transmiten y las practican. Bueno, fundamentos y definiciones entonces para que todos podamos entender de qué estamos hablando y compartamos un lenguaje común. Me interesa mucho que incluso personas que recién se están aproximando a la astrología tradicional puedan también comprender la ponencia. Por eso entramos con fundamentos y definiciones que quizás van a parecer muy obvios, ¿verdad?, para quienes ya tienen algún tiempo estudiando, practicando este arte. Bueno, la astrología tradicional propiamente tal podría tener varias maneras de expresarse, ¿no? Maneras sintéticas de exponer su núcleo, ¿no?, y su visión del mundo y su visión del cosmos, ¿no? Y aquí he escogido sintéticamente esta, que es una propuesta mía que sintetiza varias ideas, ¿no? Y es que la astrología es una ciencia sagrada de origen divino, cuyo fin es predecir el destino. Esto es muy importante. Y esta ponencia, de hecho, se va a enlazar muy bien con la de Eduardo, que de alguna manera se van a complementar bastante, sobre todo la última parte de lo que mencionaba Eduardo respecto a estas sociedades secretas, a estos cultos de religiones mistéricas en el mundo mediterráneo. En ese mismo mundo del que nos hablaba Eduardo, esta noción que estamos expresando en esta frase, ¿no?, tiene muchísimo sentido. El hecho de que hubiesen juramentos de secreto, de fidelidad al maestro, linajes de astrología y ciertas enseñanzas que se transmitían oralmente y no solo por textos escritos, nos habla ya de un sentido de sacralidad en torno a estos cultos mistéricos en los que se transmitía iniciáticamente cierta enseñanza de tipo cosmológico en una introducción primera, y luego en un segundo momento una enseñanza de tipo propiamente astrológico, ¿no?, ya más técnica, una aplicación de esa cosmología desde el punto de vista de lo predictivo. De ahí que hablemos entonces de una ciencia sagrada de origen divino, ¿sí?, cuyo fin es predecir el destino, y una finalidad práctica. Ahora, esto lo podemos contrastar con la noción que tiene la astrología moderna, por contraste, que es otro tipo de astrología, distinta, que se para sobre fundamentos diferentes a los de la tradicional. He escogido esta cita de Carl Jung, a quien, por supuesto, este afamado, reconocido psicólogo y psiquiatra suizo, padre fundador de la psicología analítica o de la psicología profunda, a quien se le tiene por una especie de referente teórico, ¿no es cierto?, para la astrología psicológica moderna, con justa razón. Bueno, él tiene esta frase muy famosa, ¿no es cierto?, que dice que la astrología es la suma de todos los conocimientos psicológicos de la antigüedad. Aquí podemos ver evidentemente un contraste entre ambas perspectivas, en donde la astrología moderna hace muchísimo más énfasis, ¿no?, en la subjetividad, en la descripción del individuo, de sus conflictos, equilibrios y desequilibrios internos, y, como también podemos notar, esta definición carece de un componente importantísimo que también aparece en la otra, pero que en esta moderna no, que es, no solo no está la predicción del destino, sino que además no está el componente sagrado de origen divino, es decir, no posee una pretensión de carácter metafísico, incluso podríamos decir teológico. Ahora, la astrología tradicional es predictiva, ¿no es cierto?, pero esto no quiere decir que ignore la psicología del individuo, en absoluto, ¿no? Quiere decir simplemente que hace algo más que solamente describir el carácter del sujeto. Si bien en la astrología tradicional tenemos protocolos y procedimientos de cálculo para establecer cosas como, por ejemplo, el temperamento, usando las cualidades primitivas de Aristóteles, a fin justamente de hacer ese proceso de descripción de la personalidad o del carácter del nativo. Entonces, esto es muy importante. No olvidar que no quiere decir que la astrología tradicional niegue o ignore la psicología del individuo, su carácter, ¿no?, sino que junto con eso hace algo más, ¿no?, que es la predicción de aquello que está por suceder y que necesariamente ha de ocurrirle al individuo. Bueno, ahora, cuando hablamos de predicción en astrología tradicional, hablamos de, fundamentalmente, adivinación, es decir, hablamos de un proceso, ¿no es cierto?, oracular,
Y esto está muy vinculado a los orígenes de la astrología en Babilonia y en Mesopotamia, ¿no? Donde los sacerdotes, sobre todo el sumo sacerdote, al quien llamaban Shatammu en babilónico, eh, estaba encargado del registro de los cielos para poder luego traducir eso generalmente ante el rey, ante la corte, ¿no? Y generar pronósticos. Y esa era una función adivinatoria, ¿no? Esto queda muy claro dentro de lo que llamamos hoy día astrología judiciaria, esta que hace juicios sobre los astros para emitir justamente predicciones. Y la palabra adivino proviene del latín, ¿no es cierto? Adivinus, tiene una doble raíz latina, y literalmente significa el que se acerca a Dios, o el que se acerca a los dioses, ¿no? La etimología es ad, la primera partícula, que es ir hacia, aproximarse, avanzar hacia algo, o acercarse a, y divinus, ¿no? Que significa brillante, claro, un ser luminoso, ¿no? Una divinidad. Al igual que divus, de donde deriva en español divo o diva, y de donde también proviene nuestra palabra Dios, que es Deus, ¿no? Comparten estas raíces. Todo esto surge desde el latín, pero el latín a su vez del proto-indoeuropeo, Deu, ¿no? Y de ese Deu también proviene entonces la palabra latina dies, día, ¿no? O la luz diurna. Entonces todas estas palabras como día, divino, Dios, ¿no? Tienen esta idea a la base de la luminosidad celeste, de la luminosidad del día, de la luz solar. Y entonces el adivino, el proceso de adivinación, que involucra evidentemente al astrólogo tradicional, es un proceso de acercarse, aproximarse o avanzar hacia Dios o hacia los dioses. ¿Para qué? Pues para poder captar de ellos los movimientos celestes, ¿no es cierto?, que los dioses pusieron ahí, o que en el caso babilónico y mesopotámico son los dioses mismos, ¿no? Ahí hay distintos enfoques, dependiendo de la región y de la época histórica de la que estemos hablando. Y entonces, a través del movimiento de estos dioses, o bien del movimiento de los astros, que está impresa allí por la voluntad divina, desde una perspectiva más monoteísta, bueno, entonces el adivino, en este caso el astrólogo, lee y predice el futuro, adivina. La adivinación entonces tiene un componente vinculado a lo que decíamos antes, al hecho de que la astrología, por fundamento, por su raíz, digamos, filosófica, pero etimológica también, ¿no? En el concepto de adivinación, está súper vinculado a lo sacro, a lo sagrado, está muy vinculado entonces a lo supraceleste. Ahora bien, podríamos decir entonces que la astrología es un conocimiento revelado, así como lo es la Biblia o el Corán o los libros sagrados, los Upanishads en la India. Bueno, habría que consultar a los textos y a los autores antiguos para poder tener un fundamento para afirmar esa tesis. Ahora bien, vamos a ver primero en textos sagrados, después nos metemos en textos astrológicos. En el libro de Enoc, el famoso apócrifo veterotestamentario, se dice que los ángeles le revelaron a los hombres, y particularmente los ángeles de tipo vigilante, ¿m? Estos ángeles que eran vigilantes de la humanidad y que luego se convirtieron en ángeles caídos, le revelaron ciertos conocimientos divinos a la primitiva humanidad, conocimientos que estaban prohibidos para los hombres. Y hay una serie de listados de nombres de ángeles con los conocimientos que le revelaron a los hombres en el libro de Enoc. Pues bien, los ángeles Baraquiel y Cocabiel, que respectivamente representan en hebreo, ¿no es cierto?, el rayo de Dios y estrella de Dios, eso es lo que significan estos nombres, fueron los dos encargados de revelarle a los hombres del pasado remoto el arte de la astrología, el arte de la predicción por los astros. Lo dice literalmente el libro de Enoc. Es decir, para el pensamiento hebreo antiguo, y en este caso para el pensamiento apócrifo hebreo, la astrología es un conocimiento de origen divino y supraceleste, viene de estos ángeles, ¿no? Era un conocimiento que los ángeles poseían y que luego es revelado al hombre, pero es traspasado de una forma, digamos, ilegal, podríamos decir. El Sagrado Corán, libro fundamental del Islam, ¿cierto?, plantea en la sura número 2, la sura de la vaca, en la Aleya 102, lo mismo, que el secreto de la astrología
fue compartido por los ángeles Harut y Marut en Babilonia, justamente, de donde sabemos que es históricamente el origen de la astrología que conocemos, no tal como la conocemos, pero allí es donde surgió. Bueno, allí mismo en Babilonia ocurrió también esa revelación de la astrología de acuerdo al Corán, de mano de ángeles. En la India, un texto fundamental de la Jyotisha Shastra, ¿no es cierto?, de la astrología hindú, es el Vedanga Jyotisha. Y allí se plantea que la astrología es una revelación directa de los dioses a los Saptarishis, a los 7 sabios clásicos de la India. Y es más, el concepto que utiliza el Vedanga Jyotisha, el concepto sánscrito para referirse a la astrología en términos de su cualidad, es apauruseya. Apauruseya, que significa algo no creado por humanos, o sea, de origen suprahumano, es decir, divino. Es una revelación que cae a los hombres, desde más allá de los astros. Pero bueno, tenemos también textos no religiosos, textos propiamente astrológicos, donde se nos enseñan cosas muy parecidas. Por ejemplo, en el Mateseo de Firmicus Maternus, se menciona a 2 discípulos muy famosos de Hermes Trismegisto, que son el rey Nechepso y el sacerdote Petosiris, ambos egipcios, ¿no? Un faraón y un sacerdote. Y ellos son los transmisores, desde el saber de Hermes, de un linaje mítico de astrología. Y entonces en muchísimos textos del periodo helenístico temprano se los menciona. Y del periodo helenístico posterior también. Están allí, son parte de la tradición oral, pero también de la tradición escrita de la astrología temprana. Y sabemos, aquellos que hemos leído el Corpus Hermeticum, que el mismo Hermes Trismegisto recibe conocimientos de tipo cosmológico y cosmogónico directamente de la mente de Dios, ¿verdad? Esto que aparece en el primer libro del Corpus. Esa experiencia teofánica que tiene Hermes. Entonces vamos a ver aquí una cita directamente de Mateseos, del tercer libro de Firmicus Maternus, en donde se nos habla justamente de esta revelación. Vamos a ver si logro retirar esto para poder leer correctamente la cita. Estoy acá con... Bueno. Me adelanté. Ahí sí. Dice, en primer lugar, mi querido Luliamus, debemos ser conscientes de que Dios el Creador, como copia de la naturaleza, y me estaban soplando la primera línea porque la tengo cortada, debemos ser conscientes de que el Creador, como copia de su naturaleza, ha hecho al hombre a imagen del universo, una mezcla de 4 elementos, fuego, agua, aire y tierra, para que una combinación bien proporcionada pueda producir el ser vivo como una imitación de lo divino. El hombre está compuesto de una naturaleza divina, lo subraya mucho esto, de que toda la fuerza y la esencia de los elementos se recogen en ese cuerpo pequeño. De esta manera se prepara un alojamiento para el espíritu divino que desciende desde el alma celestial para mantener el cuerpo mortal. Ese espíritu, aunque frágil, es sin embargo una imagen del espíritu del cosmos. Aquí está la famosa doctrina del microcosmos, del hombre. Así, el hombre, como un pequeño universo, es sostenido por el movimiento eterno del fuego de los 5 planetas, el Sol y la Luna. Así, el hombre divino es totalmente digno y admirable. Y Petosiris y Nechepso, aquí los nombra, que se acercaron al secreto de la divinidad, ad divinus, se aproximan a Dios, también nos legaron la figura astral del universo con el fin de mostrarnos que el hombre está hecho a semejanza del cosmos, de acuerdo a los mismos principios que lo gobiernan y que se mantiene siempre por los mismos fuegos eternos. Queda claro, entonces, que hay un proceso de revelación que está descrito en los mismos textos de la astrología, en este caso helenística, que es la primera astrología horoscópica que tenemos. Otra cita más, del Astronomicon libro primero de Marcus Manilius, famoso astrólogo romano. Los sacerdotes que siempre han habitado los templos para las ceremonias sagradas,
elegidos para realizar los votos públicos a los dioses, se ganaron a la divinidad con sus servicios, se ganaron a la divinidad. La presencia auténtica del Dios poderoso les inflamó su mente pura, es decir, inspiración divina. Y él en persona llevó a sus ministros ante la divinidad y les mostró sus secretos. Ellos, los sacerdotes, promovieron una disciplina tan noble, siendo los primeros en percibir por medio de la misma que los destinos dependen del movimiento de los astros. Nuevamente nos queda claro en los textos astrológicos esta tesis, ¿no?, de que la astrología tradicional tiene un origen divino, no un origen humano, es decir, comparte una naturaleza revelada, esta palabra es muy importante, de revelación, o si lo prefieren, de inspiración divina a la casta sacerdotal, y que a través de ellos, sean Hatshepsut, Osiris, Hermes Trismegisto, o los sacerdotes en general, como los describe Marcus Manilius, transmiten luego, a través de esa inspiración divina, este conocimiento sagrado. Luego tenemos otra cita de Hermes Trismegisto propiamente tal, del Liber Sex Rerum Principis, que es un libro sobre los 6 principios de las cosas, un libro astrológico no muy conocido, que dice lo siguiente: por tanto, ¿quién dudará ahora de que en virtud de la ley divina, a través de los cuerpos celestes, se difunde a los cuerpos terrenos aquella chispa divina? Y siguen insistiendo en esto de la divinidad, cuyo descenso es concedido por medio del orbe del Sol y cuyo ascenso, en cambio, es dispuesto por medio del orbe de la Luna. De aquí, luego, que los griegos han llamado al Señor de los tiempos Cronocrátor, pues el Sol recibe el inicio de los tiempos en las natividades diurnas y lo divide entre los demás. La Luna, por su parte, lo recibe en las nocturnas. No me quiero detener en esta última parte, que es una referencia técnica, ¿no es cierto?, el tema de las sectas en astrología, sino en la primera, ¿no?, donde se insiste en esto de que en virtud de una ley divina se traspasa a través de los cuerpos celestes a los cuerpos terrenos una chispa de esa divinidad. Y se sigue remarcando este componente sagrado, podríamos decir casi religioso, en los fundamentos sobre los que se para la astrología en términos de su tradición. Pues bien, podríamos entonces dudar de que la astrología es propiamente una ciencia sagrada de origen divino. A mí me parece que hay suficiente evidencia textual para sostener que la astrología, tal cual como la concebían y la pensaban los antiguos, es un conocimiento inspirado por los dioses o por Dios, una suerte de revelación. Podríamos poner esto de una manera poética, suelo a veces poner esa especie de metáfora, en donde los astros son como un lenguaje sagrado, como un libro sagrado, ¿no? Un libro sagrado que está escrito sobre el firmamento, sobre este terciopelo negruzco del cielo, en las noches, con la tinta de luz, escrita por el puño y letra de Dios, y que en esos textos sagrados, que está en permanente movimiento, el hombre, en este caso el astrólogo, puede leer la voluntad de Dios, o la voluntad de los dioses. En esta imagen de Hermes Trismegisto clásica, ¿no es cierto?, se lo representa con el orbe del universo, la banda zodiacal atravesando el orbe del mundo, en la otra mano el libro cerrado de la sabiduría secreta, y encima de todo, por supuesto, la luz divina, y donde dice Theos, el nombre de Dios en griego, subrayando justamente esa cualidad sagrada y divina de este conocimiento. Ahora bien, el despliegue diacrónico o el desarrollo a través del tiempo de la astrología tradicional pasó por varias fases que son cambiantes, ¿no? Podríamos citar 8 como los puntos claves en la historia de la astrología. El primer momento, que es el de los oráculos astrales, estamos hablando fundamentalmente de lo que ocurría en Sumeria, en Acadia, en Asiria, y en el imperio babilónico antiguo. Esta astrología que se hacía de manera observacional directa, ¿no es cierto?, donde los sacerdotes subían a las terrazas de los zigurats, de estas especies de pirámides truncas, que eran al mismo tiempo templos y observatorios de la antigua Mesopotamia, y que por la observación directa de la coloración, del movimiento, de la visibilidad, de la luminosidad y de la posición de los astros, ellos hacían entonces pronóstico, predicción, adivinación, y se aproximaban a sus dioses.
Pero luego eso va a cambiar, va a ser dejado de lado. Esto, a propósito, el tema de los oráculos astrales estuvo vigente durante muchísimos siglos, de hecho, durante más de 1000 años, más de 2000 años incluso podríamos decir. Y luego aparece la astrología babilónica, que como muy bien nos explicaba Eduardo, ¿no es cierto?, se diferencia de los oráculos astrales más primitivos porque ya cuenta con algunos desarrollos, como por ejemplo, una claridad respecto al zodiaco, ¿no es cierto?, un zodiaco sideral, claramente delimitado, como marco de referencia celeste, y además tenemos las primeras tablas de cálculo, las primeras efemérides astrológicas y astronómicas, y ya le evitaban al sacerdote astrólogo tener que salir a mirar todas las noches para registrarlo tal cual como lo veía, sino que él se podía adelantar o retroceder en el tiempo a partir de ciertos cálculos que le permitían las tablas. Pero eso luego va a dar origen a otro cambio, una innovación muchísimo más grande, ¿no?, que es la astrología helenística, y que tiene como sello la aparición del horóscopo, ¿no?, la posibilidad de calcular un ascendente y a partir de él luego domificar el cielo, posicionar los astros y luego elaborar entonces una figura astral, una carta astral, un mapa del cielo. Eso fue una revolución, significa un antes y un después para la astrología. De lo puramente observacional, ahora tenemos ya cartas astrales propiamente tales. Podríamos decir que es otra astrología, ¿no?, completamente diferente casi. Y de hecho tiene otras técnicas, tiene otro enfoque. Está muy influida por la filosofía griega, además. Mientras que la babilónica está muy influida por la religiosidad del mito de Mesopotamia. Pero luego tenemos la astrología persa o del imperio sasánida, esta astrología con un sello muy zoroastriano, de la cual se sabe bien poco, porque lamentablemente la invasión musulmana a Persia arrasó con todo y quedan fragmentos solamente de los textos, ni siquiera un solo libro completo, hay fragmentos de algunas cosas que están en Pahlavi, ¿no?, en el persa medio, que era la lengua que se hablaba en el reino sasánida. Y por lo tanto tenemos pocos conocimientos sobre lo que realmente pasó ahí en términos de técnica, de desarrollo de la astrología, pero se sabe que es una astrología distinta a la helenística, que es un paso intermedio que conecta lo helenístico con lo que viene después, que es la astrología perso-árabe. La astrología que ya se está escribiendo en lengua árabe, en un mundo del Medio Oriente que está islamizado, donde el Islam prima sobre todo esto en el califato abásida de Bagdad y posteriormente también en el califato de Córdoba, en lo que es España y Portugal. Esa astrología es una astrología también muy distinta en términos técnicos a lo que es la astrología helenística. Cambian muchísimo los métodos, aparecen innovaciones y otras cosas que desaparecen, se dejan de usar. Luego viene un siguiente paso, que es la astrología medieval europea, que surge de las traducciones al latín de la anterior astrología árabe, y que también es distinta. Se producen una serie de diferencias que vamos a ver que hay hipótesis respecto a por qué se producen esas diferencias, en términos técnicos, fundamentalmente. Es muy parecida, pero también muy diferente a la astrología perso-árabe. Aquí estamos de lleno, ¿no es cierto? Entonces, ya no en la alta edad media, sino más bien en la baja edad media, dentro de Europa, no en el Medio Oriente. Luego tenemos la astrología renacentista, que es una especie de racionalización y simplificación de la astrología medieval, sobre todo a través de una crítica hacia los autores árabes, que tienden a no ser muy sistemáticos en la exposición de sus métodos y de sus protocolos de cálculo, mientras que al astrólogo europeo renacentista le encantaba esto de tener un orden para las cosas y una justificación racional, ¿no es cierto?, para poder argumentar y ordenar un poco el por qué y cómo se hacían las cosas, los cálculos astrológicos y la interpretación. Entonces también ahí hay otra astrología diferente que empieza poco a poco a modernizarse hasta que llegamos finalmente a este último periodo, que es la astrología moderna temprana, digamos, dentro del barroco. Estamos hablando ahí de lo que sería el siglo XVII, la segunda mitad del siglo XVII, incluso principios del XVIII, en donde aparecen cosas como las innovaciones que hace Morin de Villefranche, por ejemplo, con la publicación de la astrología gálica, en donde se hacen críticas a la parte más mágica y más oracular, más adivinatoria de la astrología, como es el caso de la astrología horaria, que el mismo Villefranche desecha, ni la toca.
Entonces tenemos que todo el despliegue diacrónico de la astrología se va dando por fases. Aquí están las mismas 8 fases en este cuadrito que hice, donde podemos ver, ¿no es cierto?, que ya en el 3600 antes de Cristo, estamos hablando de más de 5000 años atrás, con la fundación de Uruk, donde se funda la civilización, ¿no es cierto?, en Sumeria, van a aparecer, no inmediatamente, ¿no es cierto?, pero siglos después, los primeros oráculos astrales. Pero ya en el 612 a.C. se funda el imperio neobabilónico y dentro de ese imperio van a aparecer estas primeras tablas de cálculo, un zodiaco claramente delimitado. Y eso va a servir de bisagra para luego en el 140 a.C. con la publicación del Anaforicos, este libro de Hipsicles, de Alejandría, ¿no es cierto? Se empieza a calcular un ascendente, porque en ese libro aparece cómo calcularlo. Y entonces aparece la astrología horoscópica, los mapas acá, los cuento. Luego tenemos la fundación del imperio de la dinastía sasánida, zoroastriana, en 224 a.C. Ahí tenemos entonces el desarrollo de una nueva astrología que reinterpreta a la helenística, pero bueno, sabemos poco, insisto, hasta que en el 752 después de Cristo tenemos la astrología perso-árabe, propiamente a partir de la fundación de Bagdad, que va a ser la capital del califato abásida. En el 1085 después de Cristo ya estamos en Europa con la conquista de Toledo, la reconquista de Toledo, ¿no es cierto? Se la quitan a los árabes, y allí se funda la Escuela de Traductores de Toledo, obra de Raimundo de Toledo, del arzobispo, que va a traducir los textos de la astrología árabe al latín. Y eso va a dar origen, ¿no es cierto?, a una astrología europea medieval que también va a ser distinta a la que se estaba desarrollando en el mundo islámico. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, el descubrimiento de América, anteriormente a eso la caída de Constantinopla, la llegada del Renacimiento y todo el proceso de racionalización y crítica de la astrología medieval que les había dicho anteriormente, hasta finalmente la publicación de la astrología gálica de Morin de Villefranc en 1661, de manera póstuma, unos años después de su fallecimiento. Y ahí ya aparecen los primeros atisbos de lo que podríamos llamar una astrología moderna, ¿no?, con cosas como, por ejemplo, la relocalización de las revoluciones solares y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, las técnicas a lo largo del tiempo van a tener muchos cambios, ¿no? Van a haber mutaciones técnicas muy importantes y por eso podríamos hablar de distintos tipos de astrología tradicional. Vamos a ver 6 ejemplos en concreto de estos cambios para que vean qué tan radicales pueden llegar a ser. El primer ejemplo es el cambio del sistema de casa igual a signo, ¿no es cierto?, que se utilizaba en el modelo helenístico de astrología, a casas desiguales por división de cuadrantes. Ahora, la hipótesis académica al respecto es que esto surgió de un supuesto error cometido por Porfirio en su libro de introducción al Tetrabiblos, o de comentarios al Tetrabiblos de Ptolomeo. Un error en la lectura del término griego medio cielo, ¿no es cierto?, donde habría interpretado equivocadamente a Ptolomeo en su introducción. Pero aquí cabe preguntarse si eso fue un error de traducción o un cambio matemático deliberado, porque de nuevo estamos hablando de especulaciones académicas de las que no podemos estar del todo seguros. Podemos pensar que a lo mejor es la hipótesis más razonable posible, pero no podemos demostrar la ciencia cierta. Y queda espacio de todas maneras para otras hipótesis. Pero ahí hay un cambio, ¿no es cierto?, en el tema de la domificación que es fundamental y que ha generado también una cantidad de debates y de discusiones sobre cuál es el mejor sistema de casas, que probablemente esa discusión nunca se va a resolver. Pero por supuesto los que son más puristas, a los que les gusta ponerle un burka a la astrología, a Urania, ¿sí?, te van a decir siempre que el mejor sistema posible es necesariamente el de casa igual signo, porque es el más antiguo. Segundo ejemplo, las revoluciones solares helenísticas, como se practicaban originalmente en el mundo greco-romano, eran calculadas con el Sol en su mismo signo, más no en su mismo grado, solo en su mismo signo, en cualquier parte de los 30 grados del signo, pero con la Luna en un retorno exacto. Eso es totalmente diferente, ¿no es cierto?, este cambio que va a ocurrir con las revoluciones solares de tipo perso-árabe en el califato abásida, que son del estilo de Abu Mashar, como las propone él, y que son como las conocemos hoy en día, ¿cierto?, con el Sol en el grado exacto del mismo signo y la Luna da lo mismo, no interesa. Entonces ahí de nuevo hubo una transformación técnica importantísima que nos indica, ¿no es cierto?, qué tan profundas son estas mutaciones técnicas que va sufriendo la astrología hasta transformarse en otra astrología distinta.
pero igualmente tradicional. Y ahí está la clave. Tercer ejemplo, el concepto de luna vacía de curso, ¿verdad? Tan importante, imprescindible en astrología horaria, pasó de ser aplicado en los siguientes 30 grados en los que está situada la luna dentro de una determinada carta horaria, independientemente de los signos zodiacales, de las, digamos, de las barreras, de los límites entre signos, da lo mismo, son los 30 grados siguientes, y eso cambia, y pasa a quedar circunscrito a los límites estrictos entre los signos para que no se traspase más allá el vacío de curso, ¿no es cierto?, que aplica tanto a la luna como a los planetas, por cierto, y al perfeccionamiento del aspecto o bien a su aplicación. Aquí hay unas diferencias de interpretación que también han causado batallas campales entre los astrólogos tradicionales. Yo he visto ya varios de estos debates que suelen ser bastante infelices en general. Algunos son muy provechosos, por cierto, porque hacen que se arrojen ideas, argumentos a favor o en contra que son bastante satisfactorios de oír cuando están bien argumentados, cuando son cosas que están libres de falacias ad hominem y todo este tipo de cosas que ocurren tanto en las redes sociales. Pero en la mayoría de los casos terminan en trifulcas que no son muy de caballero, ¿no? Si es perfeccionamiento del aspecto antes de que salga del signo, si no tiene aspectos que se van a aplicar antes de que salga del signo, que sé yo, ahí está todo el tema de la interpretación que hace de Lily Sue Ward, que es muy interesante lo que ella plantea, ¿no? Pero en fin, no me quiero meter en esa bolsa de gatos, sino que simplemente quiero mostrarles nada más el cambio, ¿no es cierto?, de lo helenístico, que era totalmente distinto a lo que tenemos después en astrología medieval y renacentista, como concepto de lo que es una luna vacía de curso. Ali Ben Rajel, cuarto ejemplo, que propone en el siglo XI direcciones primarias conversas, o sea, al revés del movimiento como lo hace la bóveda celeste en su movimiento primario, ¿no es cierto? Y esto solo para planetas retrógrados, pero se basaría, nuevamente en mi hipótesis, en una mala interpretación de Claudio Ptolomeo, del Tetrabiblos, quien las usó, estas conversas, ¿no es cierto?, exclusivamente para el cálculo del arco de la vida, y solo para eso. Ben Rajel las propone para otras cosas. Pero los planetas retrógrados avanzan justamente en forma directa, en el mismo sentido que se mueve la bóveda celeste, a favor del movimiento primario de la esfera celeste, es decir, de oriente a poniente, y no al revés, como lo estaría haciendo una dirección primaria conversa. De manera que ahí de nuevo se empiezan a generar debates, discusiones respecto a por qué hacerlo así, por qué no hacerlo así, tratar de encontrar una justificación astronómica para eso que no parece tenerlo a simple vista, ¿no? Pero nuevamente nos encontramos con un cambio radical en la manera de pensar la técnica y de aplicarla, que va generando nuevas formas de astrología tradicional. Quinto ejemplo, la aparición de las tablas alfonsinas, ¿no es cierto?, en el medioevo, luego superadas por las efemérides de Tycho Brahe y por otras tantas que hubo entre medio, no son las únicas, en el Renacimiento tardío. Y esto logra una mayor precisión astronómica, sin duda, pero con abandono de los complicados métodos árabes, esos típicos del Renacimiento, o sea, mayor precisión matemática, pero se va simplificando la técnica, a pesar de que el cálculo es más complejo. Los procesos de interpretación son más sencillos. O sexto, el uso de astrolabios y cuadrantes, ¿no es cierto?, es dejado atrás, y hoy día ya estamos en la época del moderno software astrológico, que nos ahorra todo eso, o nos ahorra el cálculo manual incluso. El paso de las conjunciones medias también por epiciclos, en el modelo tolemaico, en el caso de la gran conjunción Júpiter y Saturno, se pasa a las conjunciones exactas por efemérides suizas, como la calcula la computadora. Esto es tremendo, porque significaría que la última gran conjunción que tuvimos ahora el 21 de diciembre del año pasado, con cambio de triplicidad de tierra a aire, no habría ocurrido como cambio de triplicidad, porque si lo calculamos a la manera antigua con los epiciclos tolemaicos, lo que habríamos obtenido no es una gran conjunción en el cero de Acuario, sino una gran conjunción en los últimos grados de Capricornio, más atrás. ¿Fijan? Entonces, si fuéramos tradicionalistas estrictos y aplicáramos los métodos medievales puros, no deberíamos estar hablando de un cambio de triplicidad con la gran conjunción. Y aquí también hay gente, yo conozco astrólogos con nombre y apellido, que defienden el cálculo a la antigua, para ser absolutamente tradicional, radicalmente tradicional. Entonces no habría cambio de triplicidad. Estaríamos todavía hablando de Júpiter-Saturno en Capricornio, no en Acuario. Son desafíos, ¿no es cierto?, al pensamiento. Bueno, ¿quién tiene la razón? Pero la variación más grande fue, sin lugar a dudas, el paso de la astrología observacional de los oráculos astrales en Mesopotamia a la astrología horoscópica en el mundo helenístico, como ya lo mencionamos. También una reflexión gigantesca. Pues bien, el retorno a la técnica helenística y perso-árabe generó una polémica, porque como se están traduciendo al inglés textos del mundo islámico, de los astrólogos del califato Abbasida, sobre todo, de Bagdad,
Bueno, aparece toda una discusión sobre cuál es la mejor y más pura astrología, la más tradicional de las tradicionales. Porque resulta que a través de la traducción y edición crítica de los textos griegos, pero más recientemente, y esto importa más, de los textos árabes provenientes del Califato Abbásida, se empiezan a descubrir algunas cosas muy curiosas, como por ejemplo, la constatación en las ediciones críticas de errores de traducción del árabe al latín, supresión de algunos capítulos que nunca fueron traducidos al latín, o a veces interpolaciones, cosas que se fueron escribiendo como notas a pie de página o al margen que luego terminan metidos dentro del mismo texto, y que no estaban en el original árabe. Entonces, faltan capítulos, se añaden cosas que no estaban ahí por interpretaciones de los astrólogos europeos, y además se producen errores de traducción de los conceptos, de los términos astronómicos y astrológicos que generan un cambio de la técnica, finalmente que van a practicar los astrólogos de la época medieval y renacentista en Europa. Entonces se empieza a pensar en esta polémica que, bueno, los astrólogos europeos están todos equivocados, digo, de la época medieval, de la época renacentista, están practicando una astrología errónea, no es la astrología pura árabe, tal cual como se practicó en el Medio Oriente. Y entonces aparece un postulado axiomático, a la base de todo ello, de que lo perso-árabe es más puro que lo europeo medieval. Pero también están los que practican astrología helenística que plantean, conozco con nombre y apellido, astrólogos que lo hacen así, de que en realidad lo helenístico es aún más puro que lo perso-árabe, puesto que lo perso-árabe es una reinterpretación y a veces una mala interpretación, podríamos decir, de lo originalmente helenístico. Pero he aquí un gran problema, y es que conozco dos casos de astrólogos especializados en astrología babilónica, observacional, que no trabajan con horóscopo, que no trabajan con ascendente, digo, con sistema de casa, con unificaciones, que no trabajan con cartas astrales, trabajan con el cielo tal cual como lo hacían en Mesopotamia, y que sostienen, conversando con ellos, ¿no?, que la astrología verdadera, tradicional, es esa, ¿no? La antigua, que no tenía mapa astral. Y que lo que ocurrió en el periodo helenístico, con la formulación de los horóscopos y de los mapas astrales, fue un cambio tan radical que en realidad es otra cosa, que no tiene nada que ver con el origen de la astrología original, pura, que se practicó durante prácticamente 3.000 años. 3.000 años. Todo esto, esta investigación y recuperación, se hace, por supuesto, a partir de bases historicistas, de una forma de una mirada académica historicista. Entonces, ¿qué es el historicismo? Bueno, se conoce como historicismo a la tendencia académica que reduce la realidad al desarrollo histórico, a los accidentes de la historia, a la confluencia y choque de fuerzas políticas y militares. De acuerdo a esta postura, todo es producto de la historicidad, de los accidentes, de los choques de civilizaciones, de poderes, ¿no?, de grupos. Esta teoría considera que el ser humano y su cultura son el resultado del devenir histórico. Incluso en la RAE encontramos definiciones como historicismo, tendencia intelectual a reducir, fíjense en esto, a reducir, un reduccionismo, la realidad humana a su historicidad. Y ya, todo se explica por el devenir histórico. O dos, en las disciplinas humanísticas, tendencia metodológica en que prima la consideración de los datos históricos por sobre cualquier otro dato. ¿Qué es lo que falta aquí en el historicismo, según lo que estábamos viendo anteriormente en un comienzo? Pues falta justamente el elemento sacro, falta el elemento revelado, la inspiración divina. Entonces, cuando revisamos la historia y el desarrollo diacrónico de la astrología, desde el punto de vista académico y historicista, que es buenísimo, yo no estoy negando eso, por favor, no se malentienda, ¿eh? Es buenísimo hacerlo, pero el problema de quedarse solo allí y no ver más allá es que estamos negando un componente fundamental de lo que es propiamente tradicional en la astrología, que es su origen divino como ciencia sagrada, por el mero devenir histórico. Bajo ese esquema podríamos poner como analogía el triste caso del Ecce Homo de Borja, ¿cierto? O Ecce Homo de Borja, como lo diríamos en latín eclesiástico. Y es que parece que el original, ¿no es cierto?, la astrología mesopotámica o babilónica era la más pura, de la verdaderamente tradicional, siendo bien fundamentalistas. Y luego tenemos que empieza a deteriorarse la cosa, ¿no es cierto?, durante el periodo helenístico, durante el periodo abásida, luego el perso árabe, hasta que finalmente llegamos a la época medieval, donde parece que ya todo es un mamarracho, como el de esta señora que le hizo un intento de restauración a esta pintura, ¿no es cierto?, y que causó un revuelo y una burla internacional. Yo no creo que sea así, francamente, por lo que les estoy por mostrar. Y es que, ¿qué es realmente lo tradicional?
Y con esto sé que me quedan 5 minutos, así que estoy Correcto. Estoy on time. Bueno, ¿qué es la tradición? La tradición hace referencia a lo perenne. ¿Mm? Se conoce como tradición perenne a la transmisión, la traditio en latín, la transmisión continua de un saber iniciático de origen divino que a partir de la revelación primigenia de Dios a los hombres ha sido preservada a través de los siglos bajo distintas formas culturales, símbolos, ritos y linajes espirituales. Insisto, bajo distintas formas culturales, símbolos, ritos y linajes espirituales, y muy diversos, pero que sin embargo todos comparten una transmisión de algo que está por detrás de la forma. Hay un contenido detrás de la forma, hay un espíritu detrás de ese cuerpo. Según la RAE, tradición nos define como es aquello que en varias religiones es cada una de las enseñanzas o doctrinas transmitidas oralmente o por escrito desde los tiempos antiguos o el conjunto de ellas. Nuevamente, la transmisión de esa doctrina, ¿no? La preservación de lo mismo. Y lo perenne es lo continuo, lo incesante, lo que no tiene intermisión o interrupción, lo que no se ha cortado, lo que no se ha roto. La fotografía muestra aquí probablemente a dos de los más importantes promotores en el siglo XX del pensamiento tradicional, que rescataron mucho esta idea, ¿no? De qué es lo que realmente es tradicional, que son el francés René Guénon y el suizo Frédéric Schwann, que están ahí en una fotografía en el Cairo, en Egipto, junto a un par de felinos que los acompañan. Pero hay otros tantos como Nanda Kumaraswamy, Julius Evola, Hussein Nasr, ¿cierto? Houston Smith, Marco Pagis, en fin, una larga playa de estudiosos que no son astrólogos, son fundamentalmente metafísicos, ¿no? Que nos ayudaron a comprender y a recuperar este entendimiento de lo que es realmente tradicional, ¿no? Que es un saber tradicional. Entonces, la astrología antigua no es lo mismo que la tradicional. No como se la entiende hoy día, ¿no? Porque aparece una astrología antigua con sabor a moderna cuando aplicamos un exceso de historicismo al entendimiento de su despliegue diacrónico. El enfoque historicista que reduce todos los hechos y accidentes humanos entra en directa contradicción con el carácter divino y revelado que la astrología tradicional asegura tener desde sus mismos textos fundacionales. La reinterpretación historicista de la astrología, al margen de su componente sagrado, supone arrancarla de su debido contexto cultural, de su razón ontológica y de su fundamento perenne, para vaciarla de toda su dimensión metafísica hasta convertirla meramente en una astrología antigua o una astrología histórica, ya no en astrología tradicional. ¿Fíjame? Esto es evidentemente un modernismo absoluto, es decir, una enorme contradicción, porque habría que diferenciar, ¿no?, entre quien reconoce detrás de la técnica la preservación de una cierta conexión con ese origen divino, una cadena que está detrás, un espíritu que está detrás de ese cuerpo, o simplemente una reconstrucción académica muy válida, muy valiosa, pero a partir del mero análisis crítico de los textos. No es lo mismo entonces una astrología historicista que una astrología tradicional. Cierro la ponencia con una cita del filósofo argentino Antonio Caponetto, el doctor en filosofía Antonio Caponetto. El historicismo es una fisura entre la fe y la ciencia. Los historicistas dan por cosa averiguada y firme que la ciencia debe ser atea, lo mismo la historia, en cuyo dominio no puede haber lugar más que para los fenómenos, desterrando totalmente a Dios y a lo divino. Por lo tanto, si se encuentra algo que conste de dos elementos, lo divino y lo humano, solo lo humano será considerado histórico y objeto de un estudio o análisis histórico, mientras que lo divino será postergado, relegado, menospreciado, puesto que lo divino es identificado por los modernistas con el fideísmo, es decir, con el puro recurso a la fe, y ya. De aquí que he querido entonces invitarlos a todos ustedes a repensar lo que estamos haciendo en astrología tradicional, llamamos así. Estamos hablando de algo que no es meramente historicista o antiguo. Estamos hablando de que detrás de la técnica debe haber algo que la infunde, algo que la explica y algo que le da contexto y sentido. Sobre todo cuando se interpreta, porque no es solo aprender a calcular como los antiguos, no es eso. Además implica aprender a pensar y a sentir como los antiguos. De lo contrario, podemos insistir en estas batallas entre los distintos grupos de quién es más tradicional, quién es más antiguo, pero en realidad ninguno es más tradicional si no comprende y no tiene a la base de su práctica
que la astrología es una ciencia sagrada de origen divino. Muchísimas gracias. Amén. Fenómeno. Fenomenal. Excelente. Para aquellos que quieran contactar a Pablo, pues les recordamos, su página web es astrologiatradicional.com, correcto, ¿verdad, Pablo? Así es. Y también Pablo está en redes sociales, está en Instagram, está en Facebook y quizás también está en muchos grupos de Facebook donde van a ver sus escritos que son muy buenos siempre. Así que si tienen preguntas, por favor, háganlas en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a proseguir. Tengo una pequeña pregunta para comenzar. Manolo pregunta, ¿hay una astrología esotérica? Depende de qué entendamos por esotérico, porque esa palabra hoy día está muy manoseada, demasiado, ¿no? Se confunde con ocultismo, se confunde incluso con sectarismo, se confunde con muchas cosas. La astrología tradicional podríamos decir que tiene un componente esotérico propiamente tal, justamente porque lo que plantea como cosmovisión y como paradigma es la existencia de algo que está oculto, de algo que es interno. Si vamos nuevamente, la etimología griega de la palabra, esotericos implica lo interno, o los de adentro, los que pertenecen a un grupo interno. Habitualmente esto se refería a las religiones mistéricas del antiguo mundo grecorromano, de aquellos que eran iniciados, que pertenecían a un círculo iniciático, que habían recibido la iniciación y los conocimientos desde un linaje a través de un maestro, ¿no? Eso eran los esotéricos. Y la astrología se transmitió, como veíamos, ¿no es cierto?, dentro de esos mismos círculos, en el mundo mediterráneo, y por lo tanto en su mismo origen tiene un fundamento esotérico, sin duda, cuando lo entendemos de esta manera. No nos confundamos con otras cosas que son muy modernas, ¿no?, en donde aparecen algunos textos de astrología moderna que se llaman justamente astrología esotérica, que en realidad mezclan cosas teosóficas propias de la sociedad teosófica de Blavatsky, de Annie Besant, libros. De hecho, hay unos tomos muy famosos que se llaman justamente astrología esotérica, que son de Alice Bailey, que es la madre, prácticamente la madre del New Age, ¿no?, y que de esotérico no tienen nada, al menos no cuando entendemos eso como la transmisión de un saber interno, de una clave simbólica interna que permite entender el lenguaje críptico que se transmite a través de la cultura, de las religiones y de ciertas mancias y de ciertas ciencias sacras como la astrología. Entonces mi respuesta a esa pregunta sería sí, pero de manera más estricta de lo que habitualmente se piensa. Es decir, si nos remitimos a que en la astrología hay un componente de un saber que permite interpretar lo que está oculto, y que ese saber oculto te hace vincularte con una áurea catena, con una cadena dorada de transmisión de este conocimiento, podríamos decir que sí, que tiene un elemento esotérico, pero solo en ese estricto sentido. No quiero que los que me oyen se imaginen que esto significa entonces que todo lo que vean por ahí como astrología esotérica, de eso estoy hablando, no, en absoluto. Carlos pregunta, esto es muy interesante, ¿qué escuela de estudios se recomienda hoy en día para acercarnos a la astrología tradicional? Creo que se está refiriendo más a la idea de un liceo, una academia, más que una escuela filosófica, si no me equivoco. Ya, esa pregunta es complicada. La verdad es que yo no me atrevería a dar un nombre directo, ¿no? Hay muy buenas fuentes de trabajo, de estudio, muy buenos profesores también, ¿cierto? Tenemos, no sé, a lo que está haciendo la STA, la School of Traditional Astrology, ¿no es cierto?, en Inglaterra, o el Keppler College en Estados Unidos. Yo mismo pertenezco a una escuela, ¿no es cierto?, que es el Centro Astrológico de Chile, que también está empezando a levantar una línea de trabajo por el lado de lo tradicional, en paralelo a lo moderno, porque por ejemplo el Keppler College justamente hace lo mismo, ¿no? Tiene estas dos líneas de trabajo en paralelo, y el alumno puede escoger. Hay varias escuelas, ¿no? Eso ha estado ahí. El tema es que yo, más que recomendar una escuela particular de las docenas que podemos encontrar, yo diría que lo más importante es ojalá tener una relación de tutoría directa con un astrólogo,
creo que es lo más importante. No me parece bueno esto de los estudios online, si bien pueden servir de una introducción, pero carecen de la supervisión del instructor o del maestro sobre el aprendiz. Carecen de la transmisión de la experiencia, te dan solamente unos pocos ejemplos y ya, pero no hay cómo contrastar eso luego con la práctica del alumno, entonces no es un buen método. Y lo otro que es más bueno en eso es que muchas veces estos programas que están online carecen de fundamentos. Y eso es pésimo, es muy malo. Porque antes de meterse a estudiar astrología hay que estudiar astronomía, fundamentos de mecánica celeste, un poco de matemáticas, saber por lo menos calcular en sexagesimal, tener un fundamento de trigonometría esférica para poder entender cosas después como lo que es una ascensión oblicua, las mismas direcciones primarias. Estas cuestiones son fundamentales. Si uno no tiene un entendimiento acabado de tipo matemático astronómico sobre cómo funciona la mecánica del cielo, no tiene ningún sentido. O sea, es deshonesto, esa es la palabra, es deshonesto luego estudiar astrología y luego, peor aún, pasar a vender astrología sin estos fundamentos radicales, ¿no es cierto? Es como pensar que alguien podría estudiar en una escuela o en un programa online para ser ingeniero, un ingeniero civil, sin física, sin matemáticas, sin cálculo. O sea, ¿qué ingeniero es ese? Ustedes irían, por ejemplo, a un médico que nunca tuvo ramos de biología o de bioquímica o de anatomía. Por supuesto que ninguno de nosotros le pasaría nuestra salud, nuestra vida a un médico así. Ni nos atreveríamos a vivir arriba de un edificio o cruzar siquiera un puente hecho por un ingeniero que nunca estudió física de materiales, resistencia de materiales, que no tiene idea de métodos constructivos ni fundamentos matemáticos, para nada. Porque lo más probable es que eso se desmorone. Lo mismo pasa con la astrología, ¿no? Tradicional. Tiene que tener fundamentos previos. Y eso es muy importante. Entonces, ¿qué programa es el mejor? El que tenga fundamentos. Y ojalá con una tutoría directa, una relación maestro-aprendiz. Eso. Súper. Félix pregunta, y por si acaso vamos a extender esta sección como 5 minutos más antes de ir a la mesa redonda. ¿Podemos decir que deberíamos encarar y apreciar la astrología como una forma de sacerdocio? Es una pregunta muy, muy profunda esa, ¿no? Muy profunda. Robert Sowler decía, y hacía mucho énfasis en sus clases sobre este tema, que el astrólogo tiene que dignificar la astrología con su práctica y dignificarla haciendo un trabajo lo más riguroso, lo más pulcro y lo más serio posible. Y decía, esto debe ser así necesariamente, porque el astrólogo está ejerciendo un rol sacerdotal. Lo decía Sowler en su clase. Un rol sacerdotal. Y eso nos conecta, evidentemente, con lo que estamos viendo en la ponencia respecto a que en sus fundamentos históricos y religiosos, la astrología era un arte sacerdotal, así como la alquimia es un arte real en el campo de la filosofía hermética, puesto que son justamente sacerdotes astrólogos quienes la desarrollaron bajo inspiración divina. Y por eso digo que es una pregunta muy profunda, porque tiene implicancias en el ejercicio del oficio, tiene implicancias éticas. Y si me preguntas a mí, yo diría que sí, absolutamente, el astrólogo ejerce un rol sacerdotal y por lo tanto lo que está haciendo siempre se debe insertar en un marco de respeto absoluto a lo sagrado y de excesivo cuidado con lo que está haciendo, porque está siendo vigilado muy de cerca por Dios o por los dioses. Cierto. Una pregunta que siempre viene y dice muchas cosas en relación a lo que es el zeitgeist en relación a estos temas. Dice, Samuel pregunta, ¿por qué en las tradiciones monoteístas la astrología es vista de manera ambigua, como un conocimiento robado, entre comillas, o que quizás no convenía a los humanos? Muchas gracias, Pablo. Fantástica exposición. Bueno, esa también es una pregunta que tiene una serie de explicaciones en el campo de la teología, ¿ya? Pero también se puede abordar desde el punto de vista de la crítica histórica. Las tradiciones monoteístas
surgieron en competición con las tradiciones de tipo politeísta o paganas en el mundo del Mediterráneo. Estamos hablando, ¿no es cierto?, del judaísmo, que se desarrolla en un ambiente profundamente pagano, ¿no es cierto?, en lo que era el antiguo Israel y alrededores, Líbano, Jordania, Sinaí. Todo lo que rodeaba, digamos, era el mundo cananeo, tenían el mundo fenicio cerca en el norte, todas culturas profundamente politeístas y paganas, que estaban acostumbradas al sacrificio de animales en sus templos a distintos dioses, que tenían costumbres que a nosotros mismos nos pueden parecer un poco chocantes, como el uso de la prostitución sagrada, los templos de Afrodita o de Astarte. Y el monoteísmo judaico, abrahámico, y que luego va a derivar también en el cristianismo y posteriormente en el islam, compiten en gran medida con esa religiosidad. El cristianismo, sobre todo, porque el cristianismo como una religión expansiva, como una religión de tipo proselitista, que quiere evangelizar el mundo y bautizar a todos los pueblos de la tierra, se encuentra con un mundo pagano que tiene que convencer de pasarse a este lado. De manera que todas las prácticas paganas aparecen bastante condenadas. De hecho, ya en el Antiguo Testamento, Isaías, el profeta, ¿no es cierto?, durante el periodo, ¿no es cierto?, en que se está recopilando la tradición judía tras todo lo que fue la masacre del cautiverio en Babilonia, condena a los sacerdotes astrólogos de Babilonia, no solo por el cautiverio al que sometieron al pueblo hebreo, sino justamente por la práctica de la astrología. Hay unos versículos de Isaías donde se dice que no quedará piedra sobre piedra, ¿no es cierto?, y los sacerdotes que calculan las órbitas de los astros para predecir lo que ha de venir sobre ti en los días, dice Isaías, no tendrán donde sentarse por el castigo divino que les va a llegar. Y es que, claro, están compitiendo con un mundo que acaba de oprimirlos, ¿no es cierto?, por un cautiverio en que los esclavizó, les destruyó el primer templo. Entonces todo lo pagano es mal visto por los sufrimientos que les estaba causando. Eso no hay que perderlo de vista, no hay un factor histórico. Pero luego están los factores teológicos. O sea, el monoteísmo trae una revelación divina propia, ¿no?, y que va a competir con cosas como los oráculos paganos. Entre ellos los oráculos de origen astrológico, pero hay otras mancias importantes, ¿no es cierto?, desde Delfos para adelante. Entonces ahí esa competitividad generó animadversión, pero sin embargo, con esto cierro, no hay que olvidarse de que esa misma tradición, particularmente la cristiana y la musulmana, ni hablar, tuvieron una ambivalencia muy grande frente a la astrología. Porque por una parte el discurso teológico oficial desde el púlpito, el sermón, era condenarla como de origen pagano y demoníaco, ¿no es cierto? Pero por otro lado, los mismos obispos, cardenales y papas la practicaban y se asesoraban con astrólogos durante todo el periodo medieval, renacentista y barroco, o sea, la usaban todo el tiempo, y la astrología de carácter predictivo, judiciario. Entonces, esa ambivalencia tampoco tiene que ser soslayada porque siempre estuvo presente, de manera que no es tan así como que la condenan. Sí, en lo público sí, pero en lo privado no, la usaban muchísimo. Y rápidamente, con una respuesta rápida, la última pregunta para Pablo antes de la mesa redonda, de Rodrigo. Pablo, en el pasado, ¿existió algún tipo de ceremonia de iniciación para los que serían astrólogos? Es decir, algún tipo de ceremonia como ocurre con algunas culturas que se centran en adivinaciones tales como la Yoruba o el Ifá, o aquellos consagrados al Ifá. Ya, rápidamente habría que decir solo que de eso tenemos sospechas, ¿no? Porque están los textos, como el de Valens, con el juramento, y ese juramento evidentemente se realizaba en un contexto donde había un maestro, había un círculo de aprendices, ¿no es cierto? Y esos juramentos son solemnes. En la antigüedad no se realizaban juramentos fuera de un marco bastante ritualizado. De manera que podríamos sospechar que sí, pero estoy especulando, porque no podemos tener una certeza absoluta. Pero lo más razonable a pensar es que evidentemente eso sí era así. Había una transmisión de carácter iniciático, basándonos en el hecho de que existiesen esa clase de juramentos. Súper. Pues excelente. Nuevamente, cualquier pregunta adicional que quieran hacerle a Pablo directamente, pues siéntense en la libertad de contactarlo en redes sociales o a través de su página web, que es muy buena y merece más publicidad de lo que ella tiene.